Cuando el imperio asirio decidió expandirse, Mesopotamia presenció un cambio tan abrupto y violento que ninguna ciudad, dinastía o reino pudo ignorarlo. Los asirios no avanzaron como una fuerza común, lo hicieron como un mecanismo perfectamente calculado, diseñado para destruir resistencias, imponer autoridad y remodelar por completo el mapa político del Oriente Antiguo. Cada movimiento era una declaración de poder absoluto, y cada victoria un recordatorio de que la región estaba entrando en una era donde la voluntad asiria se convertiría en ley. Las ciudades que antes compitieron por rutas, templos y ríos, pronto comprendieron que enfrentarse a Asiria no era simplemente arriesgado, era una sentencia. Detrás de cada muralla, los gobernantes locales veían acercarse columnas disciplinadas, equipadas con armas más avanzadas que las suyas y respaldadas por una maquinaria militar que superaba todo lo conocido. Las historias de devastación se propagaban antes de que los soldados asirios llegaran, debilitando la moral de quienes aún consideraban resistir. Lo que distinguía la expansión asiria no era solo su ferocidad, sino su precisión. No avanzaban al azar ni destruían sin propósito. Cada ciudad tomada aseguraba una ruta, cada territorio sometido protegía recursos clave, cada población integrada multiplicaba la fuerza del imperio. Así, su campaña en Mesopotamia no fue un despliegue caótico de violencia, sino una estrategia que combinaba tecnología militar, administración rígida y un control absoluto de las zonas conquistadas. Mientras las tropas avanzaban, los símbolos del dominio asirio se multiplicaban. Estelas con relieves triunfales, palacios decorados con escenas de victoria, fortalezas erigidas en puntos estratégicos. Cada uno de esos elementos comunicaba el mismo mensaje. El nuevo orden había llegado y no dejaba espacio para desafíos. Así nació la reputación que marcó para siempre a los asirios, un imperio que no solo vencía, sino que transformaba por completo a quienes se encontraban en su camino. Mesopotamia no volvería a ser la misma, y para los contemporáneos de aquella expansión, la pregunta no era quién resistiría, sino cuánto tiempo lograría sobrevivir ante la maquinaria devastadora que estaba arrasando la región. La expansión asiria en Mesopotamia no surgió de un impulso repentino, sino de una estructura estatal que había evolucionado para conquistar. Durante siglos, Asiria se consolidó en torno a una combinación única de organización militar, control administrativo y capacidad para absorber recursos de regiones externas. Cuando el reino decidió pasar de la defensa a la ofensiva, ya poseía los elementos necesarios para ejecutar una campaña implacable, un ejército profesionalizado, una economía capaz de sostener grandes guerras y un sistema político diseñado para someter y gobernar territorios distantes. A diferencia de otros reinos de la región, que dependían de alianzas temporales o de la riqueza momentánea de sus ciudades, Asiria concebía su expansión como un proceso permanente. Cada victoria no se celebraba como un fin en sí mismo, sino como una pieza más en un engranaje que debía seguir avanzando. Las reformas internas fortalecían las bases logísticas, los generales recibían autoridad para actuar con rapidez y los gobernantes analizaban las rutas comerciales, los ríos navegables y las fortalezas enemigas como parte de un mismo tablero estratégico. Todo se integraba en un plan mayor, convertir Mesopotamia en una extensión directa del poder asirio. Cuando la campaña comenzó, la región ya estaba marcada por rivalidades profundas. Ciudades como Babilonia, Mari y Uruk habían competido durante siglos por influencia y territorio, dejando un rastro de alianzas frágiles y tensiones permanentes. Asiria aprovechó este escenario con precisión calculada. Atacó primero los puntos que garantizaban control económico, luego los que bloqueaban comunicaciones y finalmente los centros que podían ofrecer resistencia prolongada. La expansión no avanzaba por impulso, sino por diseño. A medida que sus ejércitos progresaban, la imagen de Asiria se transformó de un reino fuerte en un poder dominante. Lo que estaba en marcha no era solo una serie de conquistas, sino la construcción de un imperio que redibujaría Mesopotamia desde sus cimientos. Con esta transformación, comenzaba la campaña devastadora que cambiaría para siempre el destino de la región. La campaña asiria comenzó con una evaluación precisa de los territorios que rodeaban su frontera sur. El reino comprendía que antes de avanzar contra las ciudades más ricas de Mesopotamia, debía asegurar los corredores que facilitaban el desplazamiento de tropas y caravanas. Por ello, los primeros objetivos fueron regiones semi-independientes,
ubicadas entre colinas, ríos menores y antiguas rutas comerciales. En estos espacios, los asirios pudieron probar la eficacia de sus nuevas unidades especializadas, compuestas por arqueros, infantería pesada y contingentes de apoyo encargados de abrir paso en terrenos complejos. Cada avance inicial sirvió para consolidar posiciones que se convertirían en bases cruciales de la expansión futura. A medida que este cerco territorial se estructuraba, los asirios identificaron fortalezas que, aún pequeñas, podían convertirse en obstáculos si quedaban fuera de su control. Algunas estaban situadas sobre elevaciones naturales, ofreciendo ventaja defensiva, mientras otras protegían zonas de acceso a ríos navegables. Para neutralizar estos puntos, los generales asirios aplicaron una táctica que combinaría presión psicológica con ataque directo. Primero enviaban mensajeros exigiendo sumisión. Si la respuesta demoraba, los ingenieros construían rampas y protegían a los arqueros con escudos móviles, preparando un asalto que pocas guarniciones podían resistir. La caída de estas fortalezas no solo eliminaba focos de resistencia, sino que ofrecía nuevas rutas para penetrar en la región. Una vez aseguradas estas posiciones, la atención se dirigió a los territorios agrícolas que abastecían a las ciudades mesopotámicas. Asiria comprendía que controlar el espacio rural equivalía a controlar la economía urbana. Los ejércitos avanzaron hacia zonas fértiles, donde pequeñas comunidades cultivaban cereales, dátiles y cebollas. La estrategia consistió en ocupar estas áreas sin destruirlas, incorporando a la población bajo supervisión administrativa y asegurando que la producción continuara, pero ahora en beneficio del poder asirio. Esta política permitió mantener a los soldados abastecidos mientras debilitaba a los enemigos que dependían de esos recursos. Con estos territorios ya integrados, la campaña avanzó hacia regiones donde las ciudades ejercían mayor influencia política. Estas urbes, aunque no tan grandes como Babilonia, poseían redes comerciales que conectaban distintos reinos y podían facilitar la resistencia si decidían unirse. Para impedir una coalición de este tipo, los generales asirios priorizaron atacar primero los enclaves que servían como nodos de comunicación. Tomar estos centros significaba aislar a las ciudades mayores, reducir su capacidad de coordinación y, al mismo tiempo, ampliar el alcance administrativo del imperio. Cada ciudad capturada era reorganizada mediante la designación de un gobernador leal y la instalación de guarniciones encargadas de vigilar movimientos sospechosos. La campaña también exigió un esfuerzo constante de reconocimiento. Los asirios destacaron grupos de exploradores especializados en rastrear rutas secundarias, observar movimientos poblacionales y recopilar información sobre defensas enemigas. Estos informes permitieron que los ejércitos se movieran con rapidez, evitando emboscadas y aprovechando debilidades. Con el tiempo, la red de exploradores se convirtió en un instrumento clave que permitió anticipar reacciones de los reinos mesopotámicos. Incluso los comerciantes locales, obligados a pagar tributo, aportaban datos que fortalecían el control asirio sobre territorios cada vez más amplios. Los primeros gobernantes sometidos se encontraron ante un dilema: resistir y arriesgar la destrucción de sus ciudades, o aceptar condiciones que, aunque duras, garantizaban su supervivencia. Muchos prefirieron negociar, lo que aceleró la expansión asiria y permitió que los ejércitos avanzaran sin necesidad de grandes batallas. Sin embargo, aquellos que se opusieron enfrentaron consecuencias severas. Las crónicas posteriores registran ciudades incendiadas, murallas derrumbadas y líderes ejecutados públicamente como advertencia para las regiones siguientes. Aunque brutal, esta política reducía la necesidad de prolongar asedios y enviaba un mensaje inequívoco sobre el costo de resistir. Con cada victoria, el imperio incorporaba recursos que fortalecían su poder. Artesanos capturados eran deportados para trabajar en palacios y templos asirios, mientras especialistas en metalurgia y construcción se convertían en piezas fundamentales para mejorar infraestructura y equipamiento militar. Este proceso de traslado poblacional, aunque traumático, abastecía al imperio con habilidades que reforzaban su capacidad de expansión. Las tecnologías absorbidas en Mesopotamia no solo enriquecían la administración, sino que permitían producir armas más resistentes, carros de guerra más eficientes y fortificaciones más sólidas. La campaña también afectó profundamente las rutas comerciales. A medida que las ciudades caían, los asirios se apropiaban de los puntos donde se cobraban impuestos a caravanas que transportaban tejidos, cereales y minerales. Controlar estas rutas significaba tener acceso a riquezas constantes que alimentaban la economía imperial.
Los comerciantes extranjeros, obligados a negociar bajo nuevas condiciones, se adaptaron al orden impuesto, reconociendo que la estabilidad asiria ofrecía protección a sus caravanas, incluso si la libertad comercial se veía reducida. Con Mesopotamia comenzando a fracturarse, los reinos que aún conservaban su independencia observaron con preocupación el avance asirio. La rapidez con que el imperio consolidaba territorios dejaba claro que la campaña no era improvisada, sino una operación cuidadosamente planificada. La percepción de que nadie podía enfrentarse a esa máquina militar comenzó a propagarse, debilitando moralmente a los adversarios antes incluso de que los asirios aparecieran en el horizonte. Lo que había iniciado como una serie de movimientos tácticos se transformaba en una transformación profunda de la región. Finalmente, con una parte significativa del territorio ya bajo control, Asiria se encontraba en posición de avanzar hacia los centros urbanos más poderosos. La campaña había demostrado eficacia, disciplina y un dominio absoluto de las estrategias de sometimiento. Los generales sabían que lo más difícil aún estaba por venir, pero también comprendían que la región ya se encontraba debilitada por el impacto psicológico y material que sus tropas habían provocado. El camino hacia las grandes ciudades estaba abierto, y el imperio estaba preparado para dar el siguiente golpe decisivo. El avance asirio hacia las ciudades mayores de Mesopotamia exigió un cambio de enfoque. A diferencia de las aldeas y fortalezas periféricas, estos centros urbanos poseían murallas sólidas, reservas de alimentos y un número considerable de combatientes. Los generales sabían que enfrentarlos directamente implicaba riesgos elevados, por lo que iniciaron una fase de presión estratégica diseñada para aislar a cada ciudad antes de atacar. El objetivo era impedir que las urbes se apoyaran entre sí, cortar sus rutas comerciales y reducir su capacidad para reunir ejércitos capaces de resistir. Esta táctica, aplicada de manera meticulosa, erosionó la confianza de los reinos vecinos y facilitó las operaciones posteriores. Una de las primeras medidas consistió en bloquear los accesos fluviales. Mesopotamia dependía del Tigris y del Éufrates para mover mercancías, abastecer mercados y sostener la vida urbana. Los asirios establecieron puestos fortificados a lo largo de los ríos, controlando puentes, embarcaderos y pasos estrechos. Con ello, las ciudades comenzaron a sentir los efectos de la escasez. Caravanas detenidas, cargamentos retenidos y precios que se disparaban sin que los gobernantes locales pudieran reaccionar. La población, a su vez, percibía que la presión venía de un poder cuyo alcance superaba cualquier precedente regional. Además del control fluvial, los asirios aplicaron una política severa sobre los territorios circundantes. Las aldeas que abastecían a las ciudades fueron obligadas a jurar lealtad y entregar parte de sus cosechas. Quienes se resistieron enfrentaron castigos ejemplares. Este sistema, aunque duro, permitió privar a las urbes de los recursos que necesitaban para mantener guarniciones y financiar mercenarios. Al mismo tiempo, fortaleció la idea de que Asiria era capaz de sostener una campaña prolongada sin debilitarse. Cada territorio capturado se integraba rápidamente en una red administrativa que aseguraba la continuidad del esfuerzo militar. Mientras estas presiones crecían, los asirios desplegaron diplomáticos con una misión precisa: fomentar la desconfianza entre las ciudades mesopotámicas. Los reinos locales mantenían rivalidades históricas y Asiria supo explotarlas enviando mensajes adaptados a cada gobernante. A unos les ofrecían mantener su autoridad a cambio de tributo, a otros les prometían protección contra enemigos cercanos. Esta manipulación estratégica provocó rupturas en alianzas que parecían firmes y dejó aisladas a varias urbes que, sin apoyo, se vieron obligadas a enfrentar a los asirios en condiciones desfavorables. La maquinaria militar también evolucionó para afrontar objetivos más complejos. Ingenieros especializados construyeron torres móviles, arietes reforzados y protecciones para acercarse a murallas bajo lluvia de flechas. Las unidades de arqueros, célebres por su disciplina, fueron reorganizadas para cubrir distintos ángulos de ataque, mientras la infantería pesada, armada con lanzas, se preparaba para irrumpir en los portones una vez debilitados. Cada pieza del ejército asirio se ajustaba a un rol específico, creando una coordinación que aumentaba la eficacia del asedio antes incluso de iniciar el combate. En paralelo, la labor de espionaje se intensificó. Los exploradores enviados a las cercanías de las ciudades recopilaban información sobre los puntos débiles de las murallas,
la cantidad de soldados disponibles y el estado de los almacenes de grano. Los comerciantes también se convirtieron en fuentes valiosas, pues muchos viajaban entre ambas zonas sin despertar sospechas. Los informes recopilados permitieron elaborar estrategias personalizadas para cada ciudad, evitando pérdidas innecesarias y reduciendo el tiempo de ocupación. Ninguna decisión se tomaba a ciegas. Cada movimiento tenía una base sólida de conocimiento. A medida que el cerco estratégico se cerraba, la moral de los habitantes mesopotámicos comenzó a fracturarse. Los relatos de destrucción provenientes de regiones ya conquistadas se difundían con rapidez. Incluso sin presencia directa del ejército, el temor actuaba como herramienta asiria. Familias enteras abandonaban campos, templos perdían influencia y mercados quedaban semivacíos. Las ciudades que aún resistían observaban este deterioro social con creciente angustia. La campaña no solo atacaba murallas, sino también la estabilidad psicológica de la región. Las primeras urbes en caer durante esta fase proporcionaron valiosas lecciones sobre las respuestas enemigas. Algunas intentaron recabar apoyo exterior, enviando mensajeros a otras ciudades. Otras concentraron sus fuerzas en puntos específicos de las murallas, esperando adivinar el lugar del ataque. Ninguna táctica resultó efectiva. Los asirios golpeaban donde las defensas eran más débiles, utilizando el factor sorpresa, o prolongaban el sitio hasta agotar a los defensores. El dominio del tiempo y la paciencia se convirtió en una ventaja decisiva. Cada ciudad caída aumentaba la confianza del ejército y debilitaba a las que aún resistían. Con el control de los ríos consolidado, las rutas comerciales bajo vigilancia y las alianzas rivales quebradas, Asiria se encontraba en una posición de absoluta superioridad. Las ciudades restantes enfrentaban un dilema angustiante: rendirse sin resistencia o soportar un asedio que podía destruir su población. Muchos gobernantes cedieron ante la presión, enviando tributo y rehenes en señal de sumisión. Otros, movidos por orgullo o desesperación, optaron por luchar. Estas decisiones marcaron el rumbo de la campaña siguiente, donde la destrucción se convirtió en el arma final del avance asirio. La fase preparatoria concluyó con éxito. Las ciudades principales de Mesopotamia estaban debilitadas, aisladas y vulnerables. El imperio había convertido su expansión en una operación sofisticada, donde cada elemento, militar, administrativo, psicológico y diplomático, trabajaba en conjunto. Con el terreno listo, los asirios se prepararon para atacar los centros urbanos que definirían el destino de toda la región. La conquista profunda de Mesopotamia estaba a punto de comenzar, y el mundo antiguo pronto comprendería la magnitud de la fuerza que se aproximaba. La ofensiva directa contra las grandes ciudades de Mesopotamia marcó el punto más crítico de la expansión asiria. Estas urbes no eran simples asentamientos, eran centros religiosos, económicos y políticos con siglos de historia. Sus murallas, levantadas con ladrillos cosidos y reforzadas con torres, representaban el máximo esfuerzo defensivo que la región podía ofrecer. Para los asirios, conquistarlas no solo significaba expandir territorio, sino destruir la columna vertebral de cualquier posible resistencia futura. Cada ataque era planificado con una precisión que combinaba ingeniería, disciplina militar y una intensidad psicológica que desmoralizaba incluso a los defensores más decididos. El asedio comenzaba con un despliegue meticuloso del ejército. Los comandantes definían los puntos donde levantarían campamentos fortificados, situados lo suficientemente cerca para presionar, pero fuera del alcance de proyectiles enemigos. Desde estas posiciones, ingenieros trazaban rutas para transportar arietes, construir rampas y ubicar torres móviles. Los arqueros, organizados en líneas, cubrían a los trabajadores con un fuego constante, destinado a obligar a los defensores a resguardarse. Con cada día que pasaba, los asirios avanzaban un metro más, erosionando lentamente la seguridad de los muros. Los defensores respondían con todas las tácticas disponibles. Lanzaban proyectiles desde torres elevadas, encendían fogatas para calentar aceite o resina y organizaban salidas rápidas para destruir maquinaria de asedio. Sin embargo, los asirios habían perfeccionado sistemas para contrarrestar estas maniobras. Cubrían sus máquinas con pieles húmedas para evitar incendios, utilizaban escudos altos para protegerse de flechas y mantenían un flujo constante de tropas frescas, listas para sustituir a quienes se agotaban. La resistencia enemiga podía retrasar el avance, pero rara vez lograba revertirlo. Cuando la muralla comenzaba a mostrar grietas, el ritmo del asedio cambiaba por completo. Los arietes golpeaban sin descanso,
marcando el compás del ataque, mientras unidades de infantería pesada aguardaban la señal para irrumpir. Esta fase era breve y brutal. Los soldados asirios, entrenados para combates en espacios reducidos, avanzaban en formación cerrada, utilizando escudos y lanzas para abrir paso entre los defensores. Una vez dentro de la ciudad, se dirigían de inmediato a los puntos clave, puertas secundarias, plazas centrales y depósitos de alimentos. El objetivo no era el saqueo caótico, sino una ocupación rápida que eliminara cualquier posibilidad de contraataque. La caída de una ciudad generaba un impacto inmediato en la región. Los supervivientes eran reunidos en plazas para escuchar los decretos del nuevo gobernador, mientras escribas registraban bienes, población y recursos. Los líderes capturados enfrentaban juicios sumarios y aquellos considerados peligrosos eran ejecutados como ejemplo. Estas medidas, aunque severas, cumplían una función precisa: impedir que otras urbes se organizaran para resistir. Las noticias viajaban rápido, y las ciudades próximas comprendían que la campaña asiria avanzaba con una determinación que no daba margen para la negociación. Tras asegurar cada ciudad, los asirios emprendían tareas de reconstrucción estratégica. Reforzaban murallas dañadas, instalaban guarniciones permanentes y reubicaban a parte de la población para asegurar su lealtad. Además, establecían centros administrativos donde registraban impuestos, supervisaban mercados y reorganizaban el sistema de irrigación, vital para mantener la producción agrícola. Este proceso transformaba la ciudad conquistada de un foco de resistencia a un nodo esencial para las campañas futuras. La estabilidad interna era tan importante como la victoria militar. Una vez concluida la ocupación, el ejército avanzaba hacia la siguiente ciudad sin perder tiempo. La rapidez era fundamental. Cualquier demora podía permitir que los reinos vecinos se reorganizaran. Para ello, los asirios mantenían un sistema logístico extremadamente eficiente. Caravanas de suministros seguían el avance del ejército, transportando alimentos, armas, herramientas y refuerzos. Los caminos eran vigilados constantemente para evitar ataques sorpresa. Este enfoque aseguraba que la maquinaria militar siguiera funcionando sin interrupciones, incluso en territorios distantes y hostiles. Las ciudades más resistentes intentaban prolongar el asedio mediante reservas ocultas de alimentos y túneles secretos. Aún así, la disciplina asiria terminaba imponiéndose. Los generales analizaban patrones de defensa, interceptaban mensajeros y cortaban cualquier intento de recibir ayuda exterior. Con el tiempo, incluso los centros más poderosos veían sus recursos agotarse. Cuando finalmente caían, lo hacían después de días marcados por el hambre, la desesperación y la certeza de que no existía fuerza regional capaz de romper el cerco asirio. El impacto psicológico de estos asedios fue tan devastador como la destrucción material. Las crónicas describen cómo reinos enteros preferían rendirse antes de enfrentar la maquinaria asiria. Gobiernos enteros enviaban tributos y rehenes para evitar un destino similar. Con cada ciudad sometida, el prestigio militar del imperio crecía, alimentado no solo por su capacidad bélica, sino también por la reputación de ser un poder al que jamás se derrotaba en campo abierto. A medida que la campaña avanzaba, los asirios habían conquistado posiciones que les permitían controlar las principales vías fluviales, agrícolas y comerciales. Las ciudades que aún permanecían en pie se encontraban debilitadas, aisladas o desesperadas. La expansión había dejado de ser una serie de victorias tácticas para convertirse en una transformación profunda de toda Mesopotamia. No quedaba duda, la región estaba siendo moldeada de nuevo bajo la sombra de un imperio que imponía orden por la fuerza y reescribía el destino de cada ciudad que caía en su camino. Una vez aseguradas las ciudades clave de Mesopotamia, el imperio asirio inició una fase de reorganización que demostraba que su expansión no era un simple ejercicio de fuerza, sino un proyecto político de gran escala. Cada región conquistada se integraba en una estructura administrativa que buscaba estabilidad duradera. Los gobernadores designados por el rey recibían instrucciones detalladas sobre cómo gestionar recursos, vigilar a las élites locales y asegurar que los tributos llegaran sin retraso. Las nuevas autoridades no actuaban como ocupantes improvisados, sino como piezas de un sistema que aspiraba a extender el poder asirio más allá de cualquier frontera conocida. En las ciudades sometidas, uno de los primeros pasos consistía en realizar un censo minucioso. Escribas registraban nombres, profesiones, bienes y tierras
con una precisión inusual para la época. Estos registros permitían al imperio calcular cuánto podía extraer de cada región sin comprometer la productividad. Los archivos eran enviados a la capital, donde administradores analizaban las cifras para ajustar impuestos, organizar deportaciones o decidir cuáles ciudades debían recibir guarniciones adicionales. Este nivel de planificación convertía a Mesopotamia en un territorio plenamente vigilado. Las deportaciones masivas, tan características de la política asiria, tenían un propósito estratégico. Lejos de ser simples castigos, buscaban desarticular redes de poder locales y redistribuir mano de obra especializada dentro del imperio. Artesanos, albañiles, agricultores y metalúrgicos eran trasladados a regiones donde se necesitaba fortalecer la producción o impulsar nuevas construcciones. Las ciudades que recibían esta población veían crecer su importancia económica, mientras que las regiones de origen quedaban menos capaces de organizar rebeliones. De esta manera, el imperio uniformaba la diversidad étnica y reducía peligros internos. El control económico se volvió uno de los pilares de esta fase. Las rutas comerciales conquistadas se transformaron en ejes vitales que alimentaban las arcas del imperio. Puestos de control aseguraban el flujo constante de mercancías y recaudadores inspeccionaban caravanas para aplicar impuestos precisos. Los mercados locales, antes regulados por tradiciones regionales, pasaron a funcionar bajo normas asirias que favorecían la exportación de materias primas hacia centros imperiales. Metales, textiles, cereales y animales eran redistribuidos según las necesidades militares y administrativas. Nada se dejaba al azar. Cada recurso tenía un destino específico dentro de la maquinaria estatal. En paralelo, el imperio fortaleció su presencia cultural en los territorios conquistados. Aunque no imponía una asimilación directa, sí hacía visible la autoridad asiria mediante símbolos y monumentos. Estelas con inscripciones triunfales eran colocadas en plazas y puertas de entrada, mientras relieves representando al rey cazando o venciendo enemigos adornaban murallas y palacios. Estas imágenes no solo celebraban victorias, sino que comunicaban a la población que vivían bajo un poder que dominaba por derecho divino. La iconografía militar se convertía en un lenguaje silencioso que reforzaba obediencia. La seguridad interna también era una prioridad. Redes de informantes y soldados patrullaban caminos, mercados y templos para identificar focos de disidencia. Las ciudades con antecedentes de resistencia recibían vigilancia adicional y sus líderes eran reemplazados por figuras leales al imperio. Aunque algunas zonas intentaron organizar levantamientos aislados, la respuesta asiria era rápida y contundente, eliminando cualquier señal de rebeldía antes de que pudiera expandirse. El mensaje era claro: la estabilidad dependía de la sumisión absoluta. Mientras tanto, el imperio promovía proyectos de infraestructura que aseguraban su longevidad. Canales fueron reparados o ampliados para mejorar la irrigación, permitiendo aumentar la producción agrícola. Caminos conectaban ciudades, fortalezas y centros administrativos, facilitando el movimiento de tropas y mercancías. Estas obras, aunque realizadas con mano de obra sometida, beneficiaban a las regiones conquistadas al mejorar la circulación y la seguridad. Sin embargo, su propósito principal era fortalecer la capacidad del imperio para mantener control total. Con el paso del tiempo, la presencia asiria dejó de percibirse como una ocupación temporal y se convirtió en una realidad permanente. La población, acostumbrada a una variedad de poderes regionales, se enfrentaba ahora a un sistema centralizado y disciplinado. Para muchos, la vida cotidiana cambió profundamente. Nuevos impuestos, nuevas autoridades, nuevas reglas. Aún así, la estabilidad ofrecida en términos de comercio y seguridad generó una aceptación gradual, especialmente entre los comerciantes que se beneficiaban de rutas protegidas. Sin embargo, esta estabilidad no eliminaba por completo las tensiones. Algunas regiones, resentidas por la pérdida de autonomía, continuaban alimentando resentimiento. Templos locales, despojados de parte de su autoridad, veían disminuir su influencia. Familias nobles desplazadas aguardaban la oportunidad de recuperar privilegios. El imperio era consciente de estas tensiones y mantenía siempre un equilibrio delicado entre castigo y tolerancia. La reorganización de Mesopotamia permitió que Asiria proyectara su poder más allá de los límites tradicionales. Al asegurar la región desde su interior, el imperio construyó una base sólida para nuevas campañas, mucho más ambiciosas. Con ciudades reorganizadas, rutas controladas y poblaciones redistribuidas,
La siguiente fase de expansión se preparaba sobre un terreno completamente transformado. Asiria no solo había conquistado Mesopotamia, la había convertido en el corazón funcional de su imperio. Con Mesopotamia reorganizada y bajo control firme, el imperio asirio se encontró en una posición única dentro del Oriente Antiguo. Ya no necesitaba centrarse únicamente en la defensa de sus fronteras inmediatas. Ahora podía emplear sus recursos para proyectar su fuerza sobre regiones más lejanas. La maquinaria estatal, fortalecida por la riqueza y la población sometida, comenzó a operar con una precisión nunca antes vista en la región. La expansión se convirtió en un proceso continuo en el que cada conquista preparaba el terreno para la siguiente. Los estrategas del imperio comprendieron que, para asegurar la estabilidad de su dominio, era indispensable neutralizar cualquier poder externo que pudiera desafiar su supremacía. Para llevar a cabo esta política de expansión preventiva, los asirios elaboraron campañas coordinadas contra reinos situados más allá de los límites tradicionales. Entre los objetivos se encontraban territorios montañosos del norte, regiones desérticas del oeste y ciudades que, aunque no poseían gran fuerza militar, controlaban rutas comerciales esenciales. La topografía variada representaba un desafío, pero los generales confiaban en la capacidad de su ejército para adaptarse. Las tropas especializadas en asedios trabajaban junto a unidades de caballería ligera que se movían con rapidez en terrenos complicados. Esta combinación otorgó al imperio una flexibilidad táctica que pocos rivales podían igualar. Mientras el ejército avanzaba, los diplomáticos asirios reforzaban la estrategia mediante amenazas calculadas y acuerdos selectivos. Muchos gobernantes de regiones periféricas preferían someterse y pagar tributo antes que enfrentarse al destino que había caído sobre las ciudades mesopotámicas. Para ellos, la expansión asiria ya no era un rumor distante, sino una realidad palpable. Por ello, enviaban embajadas para solicitar términos de paz, entregar rehenes o garantizar acceso a rutas comerciales. Estas sumisiones voluntarias, motivadas por el temor y la lógica, permitieron que el imperio extendiera su influencia sin recurrir siempre a la fuerza directa. El dominio asirio no solo se reflejó en conquistas militares, sino también en la construcción de nuevos centros estratégicos. En zonas recién sometidas, los ingenieros del imperio levantaban fortalezas que servían tanto de defensa como de bases logísticas. Estas estructuras, construidas con materiales locales pero siguiendo técnicas imperiales, simbolizaban la presencia innegable de Asiria en territorios antes autónomos. Desde ellas se controlaban caravanas, se reunían tributos y se organizaban patrullas. En poco tiempo, rutas enteras quedaron integradas en una red que respondía directamente a la capital. Este proceso también modificó la economía regional. Los productos que antes fluían libremente entre distintos reinos, ahora pasaban por manos asirias. La administración imperial regulaba el transporte de metales, ganado, madera, cereales y telas, estableciendo impuestos y tarifas que fortalecían la tesorería del imperio. Al mismo tiempo, los talleres reales se beneficiaban de nuevos recursos y técnicas obtenidos de los pueblos sometidos. El flujo constante de tributos, unido a la disciplina administrativa, permitió financiar campañas cada vez más ambiciosas sin agotar las reservas internas. A medida que el dominio asirio se extendía, la influencia cultural del imperio también crecía. Los artesanos trasladados desde regiones conquistadas producían objetos que combinaban estilos locales con estética imperial. Los relieves que adornaban los palacios narraban victorias recientes, y las crónicas oficiales registraban la expansión como un mandato divino. Estas representaciones no solo celebraban el poder del rey, sino que transmitían un mensaje claro a los súbditos. La expansión era parte esencial del destino del imperio, respaldada tanto por la fuerza militar como por los dioses. Los territorios fronterizos, sin embargo, continuaban siendo puntos sensibles. Algunos reinos intentaron recuperar independencia organizando levantamientos aislados. Estos intentos rara vez prosperaban, pues la reacción asiria era inmediata y contundente. Patrullas reforzadas partían desde las fortalezas estratégicas para sofocar cualquier indicio de insurrección. En ocasiones, la destrucción de una sola ciudad bastaba para restablecer el orden en toda una región. La reputación del imperio seguía ampliándose, alimentada por su capacidad para aplastar revueltas antes de que pudieran contagiar a otro centro. El impacto psicológico de esta expansión era tan poderoso como sus consecuencias políticas. Para muchos pueblos, la sola posibilidad de enfrentar al ejército asirio representaba un riesgo intolerable.
Los relatos de asedios interminables, destrucciones masivas y deportaciones se difundían por rutas comerciales, actuando como una advertencia. El resultado fue que numerosas comunidades aceptaron la autoridad asiria sin espera de confrontación. El terror, combinado con la eficiencia administrativa, se convirtió en un instrumento de control tan efectivo como la espada. Con el paso de los años, el imperio había logrado no solo conquistar regiones distantes, sino integrarlas en una estructura coherente. Las rutas estaban vigiladas, las ciudades reorganizadas, los tributos asegurados y las campañas futuras financiadas. La expansión asiria ya no era vista como una serie de operaciones aisladas, sino como un proceso destinado a sostener un imperio en constante crecimiento. Lo que había comenzado como una campaña para asegurar Mesopotamia se transformaba en un proyecto imperial que aspiraba a dominar todo el Oriente Antiguo. En este punto, los asirios habían alcanzado una posición que les permitía mirar más allá del horizonte inmediato. Con territorios asegurados y poder consolidado, el imperio se preparaba para enfrentarse a desafíos mayores, conscientes de que cada nueva conquista reforzaría aún más su capacidad para influir, gobernar y mantener el orden en una región donde la fuerza era la base de toda autoridad. Con la expansión consolidada más allá de Mesopotamia, el imperio asirio había alcanzado una posición que pocos poderes antiguos lograron. Ya no se trataba de controlar ciudades o rutas aisladas, sino de administrar un territorio inmenso que abarcaba diversas culturas, climas y economías. En este contexto, la última fase de la campaña buscó convertir todo este conjunto en una estructura cohesiva, capaz de sostenerse incluso frente a amenazas internas o externas. La magnitud del territorio requería una presencia constante del ejército y una supervisión administrativa extremadamente rigurosa. Cada región conquistada debía integrarse sin fisuras en el sistema político que emanaba desde la capital. Para asegurar la estabilidad del imperio, los reyes asirios reforzaron las rutas principales mediante la construcción de puestos de vigilancia, almacenes de grano y estaciones para mensajeros. Estos puntos permitían desplazar tropas con rapidez, garantizando que cualquier foco de tensión pudiera ser atendido en cuestión de días. La velocidad de respuesta militar era la base de la hegemonía asiria. Si una ciudad mostraba signos de desobediencia, bastaba con el rumor de un ejército movilizándose para que la población reconsiderara su postura. Esta red logística, mantenida con disciplina férrea, transformó la movilidad militar en una herramienta permanente de control. La administración imperial también alcanzó su máximo nivel de sofisticación. Los gobernadores enviados a cada provincia debían informar constantemente sobre producción agrícola, número de habitantes, situación económica y relaciones religiosas. Estos datos eran analizados para ajustar tributos, organizar campañas y planificar obras públicas. Las regiones más productivas recibían supervisión especial, mientras que aquellas con tendencia a la rebelión eran sometidas a presencia militar reforzada. El equilibrio entre castigo y recompensa definió el éxito del sistema. Quienes colaboraban prosperaban, quienes se resistían enfrentaban consecuencias inmediatas. El culto real desempeñó un papel fundamental para mantener la unidad. Los reyes asirios se presentaban como elegidos por los dioses para gobernar el mundo conocido, y los relieves que decoraban palacios y templos reforzaban este mensaje. En estas imágenes, el monarca aparecía sometiendo enemigos, cazando leones o construyendo templos, simbolizando fuerza, control y legitimidad. Para los pueblos conquistados, estas representaciones transmitían un mensaje claro. La autoridad del rey no dependía únicamente del ejército, sino también de un mandato divino que justificaba cada victoria y cada castigo. A pesar de esta aparente solidez, el imperio enfrentaba desafíos inevitables. La diversidad cultural, la distancia entre provincias y la presión constante sobre las poblaciones sometidas generaban tensiones que podían escalar rápidamente. Algunas regiones aprovecharon momentos de debilidad temporal para intentar recuperar su independencia. En estos casos, la respuesta asiria fue típica de su estilo, rápida, contundente y ejemplar. Las ciudades rebeldes eran sitiadas, sus murallas derribadas y parte de su población deportada. Estas medidas, aunque duras, evitaron que los levantamientos se multiplicaran y permitieron mantener el orden en el resto del territorio. El ejército, uno de los pilares fundamentales del imperio, también evolucionó para enfrentar estas nuevas circunstancias. Los asirios incorporaron técnicas, armas y tácticas obtenidas
de pueblos sometidos, combinándolas con su propia tradición militar. Existían unidades especializadas para distintos terrenos: caballería ligera para regiones montañosas, infantería pesada para asedios, arqueros para zonas abiertas y carros de guerra para atacar formaciones enemigas. Esta diversidad permitió que el imperio se mantuviera preparado para cualquier tipo de enfrentamiento, incluso contra pueblos que conocían bien su propio territorio. Mientras el control asirio se expandía, las rutas comerciales alcanzaron niveles inéditos de seguridad y eficiencia. Las caravanas podían desplazarse a través de cientos de kilómetros sin temor a ataques, pues las guarniciones imperiales protegían los caminos principales. Esta estabilidad favoreció el crecimiento del comercio a larga distancia, conectando regiones que, antes de la hegemonía asiria, se habían mantenido aisladas. El flujo de bienes, ideas y técnicas fortaleció aún más la economía imperial y alimentó su capacidad para sostener campañas prolongadas. Con el tiempo, la administración asiria comenzó a dejar una huella visible en cada región conquistada. Palacios decorados, templos reconstruidos y canales restaurados mostraban la influencia del imperio en todos los aspectos de la vida. Incluso en zonas donde la resistencia había sido intensa, la reconstrucción posterior generaba cierta prosperidad, aunque siempre bajo la supervisión minuciosa de las autoridades. Para muchos habitantes, el gobierno asirio resultaba severo, pero también proporcionaba estabilidad y orden en un mundo donde los cambios de poder podían ser constantes y violentos. En su apogeo, el imperio asirio se había convertido en una potencia cuya influencia atravesaba fronteras naturales y culturales. La combinación de una administración eficaz, una economía sólida y un ejército disciplinado les permitió mantener control sobre uno de los territorios más grandes del Oriente Antiguo. Sin embargo, esta magnitud también anticipaba los desafíos del futuro. Sostener un imperio tan extenso exigía recursos enormes y una vigilancia constante. Cualquier debilidad podía convertirse en una oportunidad para los rivales. Aún así, en este momento de su historia, Asiria representaba el poder absoluto. Ningún reino de Mesopotamia podía desafiarlo sin arriesgar la destrucción total, y las ciudades sometidas sabían que su supervivencia dependía de aceptar esta nueva realidad. Con cada década, el imperio reforzaba su dominio mediante una combinación de fuerza militar, administración eficiente y propaganda visual. La obra que habían construido no solo alteró el mapa político del Oriente Antiguo, sino que definió el modelo de imperio que muchos poderes posteriores intentarían imitar. Asiria había llegado a su cúspide, y la región entera vivía bajo la sombra de su formidable máquina de expansión. La expansión asiria en Mesopotamia no fue un episodio aislado, ni una simple acumulación de conquistas. Fue un proceso sistemático que transformó la región de manera irreversible. Con cada ciudad tomada, cada ruta asegurada y cada población reorganizada, el imperio consolidó un modelo de dominio que combinaba fuerza militar, administración estricta y control total sobre los recursos estratégicos. Ningún otro poder de su tiempo logró aplicar una política tan amplia y coherente, capaz de sostenerse durante décadas sin perder impulso. Las consecuencias de esta campaña redefinieron el equilibrio del Oriente Antiguo. Ciudades que durante siglos habían competido entre sí, quedaron sometidas a un poder centralizado que imponía orden con una eficiencia implacable. Las rutas comerciales fueron reorganizadas, las autoridades locales reemplazadas y la vida cotidiana de millones de personas quedó marcada por las decisiones de un imperio que se consideraba a sí mismo invencible. Aunque futuras potencias intentarían desafiar esta hegemonía, ninguna podía ignorar el precedente que Asiria había establecido. Mesopotamia quedó moldeada bajo la sombra del imperio que había demostrado cómo la combinación de disciplina, estrategia y control absoluto podía redibujar un mundo entero. La conquista asiria no solo arrasó ciudades, creó un nuevo orden cuya influencia perduraría mucho más allá de su propio tiempo.